La primera afirmación dice que los alcanos de baja masa son gaseosos a temperatura ambiente. Baja masa serían los hidrocarburos que tienen pocos átomos de carbono, como por ejemplo el metano, el etano, el propano, el butano, ¿sí? Tienen baja masa molecular, es decir, pocos átomos de carbono e hidrógeno, y dice que los alcanos de baja masa molecular son gaseosos a temperatura ambiente. ¿Por qué son gaseosos? Porque su punto de ebullición es bajo. ¿Por qué es bajo ese punto de ebullición? Porque cuanto más corto sea, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el etano tiene 2 átomos de carbono. Las interacciones son de London. Hay menos superficie de contacto. Y si hay menos superficie de contacto, las interacciones son menores. Entonces necesito menos fuerza para separarlos. Necesito menos fuerza para separarlos, las interacciones son menores, cuanto más corto es, menos energía necesito para separarlos, entonces su punto de ebullición es bajo. Dice que al aumentar la masa molecular, aumenta la cantidad de carbonos y su punto de ebullición. Las interacciones en los hidrocarburos, por ejemplo en el butano, son interacciones de London, ¿sí? Cuanto más átomos de carbono tiene, mayor interacciones hay, más superficie de contacto entre las moléculas. Cuanto más superficie de contacto entre las moléculas hay, ¿sí? Mayor son esas interacciones. Y cuando mayor son las interacciones, entonces su punto de ebullición es mucho más alto, porque voy a necesitar más energía para poder separar esas moléculas. Cuanto más corto, menos superficie de contacto. Y si hay menos superficie de contacto, menos interacciones, menor punto de ebullición. Cuanto más largo, más superficie. Si hay más superficie de contacto, mayor punto de ebullición. Resumen. Cuanto más corto es, o sea, cuando menos carbono tiene, menos masa tiene, ¿sí? ¿Sí? Las interacciones entre las moléculas de butano con butano son menores porque hay menos superficie de contacto. Interacciones menores, menos energía para separarlo, menor punto de ebullición. Cuanto más átomos de carbono tiene, en este caso el octano que tiene 8, las interacciones entre octano y octano, entre moléculas de octano, van a ser mayores. ¿Por qué? Porque hay más superficie, ¿sí? Hay más superficie de contacto. Y si hay más superficie de contacto entre las moléculas, más fuerza tengo que hacer para separarlas, más energía tengo que invertir. Entonces, tengo que calentar más esa sustancia. Entonces, su punto de ebullición va a ser mucho más alto. Entonces, la otra afirmación dice que los puntos de ebullición disminuyen cuando presentan ramificaciones, ¿sí? Entonces, nosotros comparamos el 2,3-dimetilbutano, que es un compuesto ramificado de 6 átomos de carbono, y comparamos el hexano, ¿sí? Que tiene 6 átomos de carbono. En el caso del 2,3-dimetilbutano, ¿sí? Al ser ramificado hay menos superficie de contacto entre las moléculas. Eso implica que haya menos interacciones de London. Al haber menos interacciones de London, necesito menos energía para separarlos. Entonces, menor es el punto de ebullición. Recordemos que el punto de ebullición es el pasaje del estado líquido al estado gaseoso y tengo que invertir energía. En el caso del hexano, que es lineal, que tiene 6 átomos de carbono, hay más superficie de contacto entre las moléculas comparado con el 2,3-dimetilbutano, ¿sí? Entonces, más superficie de contacto entre moléculas, mayor son las interacciones y mayor es la energía que necesito para separar esas interacciones. Entonces, mayor es el punto de ebullición. Quiere decir que cuando el punto de ebullición disminuye cuando un hidrocarburo es ramificado o un compuesto orgánico.